Muy buenos días, bienvenidos a Saludablemente Activos, espacio de educación en salud, transmitido por Javeriana Estéreo. Hoy vamos a plantear temas relacionados con la nutrición, la medicina funcional, hablar de estrategias de medicina preventiva y todo lo relacionado con la medicina integrativa. En la dirección médica del programa me acompaña el Dr. J. Isman. Dr. J. Isman, muy buen día. Salud, buenos días para todos. Estará también con nosotros el Dr. Juan Camilo Perdomo, médico de la Universidad Javeriana, especialista en naturopatía. Doctor Juan Camilo, bienvenido. Buenos días, Carlos, y buenos días a todos los oyentes. En el Control Master estará Gustavo Recalde y quien les habla, Carlos Felipe Jaramillo. Los invitamos para que nos acompañen en esta próxima hora, aquí en directo por la 107.5 FM, Javeriana Estéreo, donde pueden realizar las llamadas, resolver inquietudes, marcando el 321-8315. También en este momento transmitimos en directo a través del Facebook. Nos encuentran como Hacking de Francia y allí también pueden plantear inquietudes a través del chat. Quédense con nosotros en Saludablemente Activos. Muy bien, para el día de hoy vamos a desarrollar como tema principal esquemas terapéuticos para los diferentes tipos de dolor de cabeza. Hablar de dolor de cabeza, pues es entender que como tal es un síntoma, pero debe haber un origen, una causa muy importante y generalmente pues pueden haber diferentes, múltiples afecciones, bien sea de cargas de estrés, de alteraciones del sistema nervioso, puede estar manifiesto problemas circulatorios, temas metabólicos, en fin, hoy vamos a comprender todas las posibles causas más importantes, pero principalmente vamos a hacer planteamientos dentro de la esquema de medicina natural para tratar este molesto síntoma, el dolor de cabeza. Hablemos de un primer titular para hoy, doctor J. Isman. Bueno, hablemos de cuáles son las causas principales de un dolor de cabeza, que a veces se llaman cefaleas tensionales, también se le llama migrañas, tiene mucho que ver los niveles de azúcar alta o bajos también. Muchos problemas circulatorios están asociados con la cefalea o dolor de cabeza, y muchos estados virales, etcétera, etcétera. Es decir, hay un sinnúmero de factores. Bien, hablemos de un segundo titular, doctor Juan Camilo. Mi titular para el día de hoy es la importancia de una buena circulación y oxigenación al cerebro con nutrientes especializados. Con estos dos titulares vamos a desarrollar el tema principal de hoy, que es el dolor de cabeza. Doctor J. Isman, ya usted dio una breve anticipación, pueden haber múltiples causas. Lo cierto es que tener un dolor de cabeza es un tema bastante molesto, incapacitante, sobre todo cuando se manifiesta de manera crónica. Cuando uno habla de dolor de cabeza, a veces ni exactamente es porque le esté doliendo la cabeza, sino que por cultura a cualquier problema le llamamos, ese fulano es un dolor de cabeza, o esta circunstancia es un dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo será de agobiante? ¿Cómo será de difícil de manejar, de intolerable? Porque es que un dolor de cabeza lo que se convierte en algo en que el sujeto no se puede centrar, no se puede ubicar, porque está totalmente despistado. Entonces, el dolor de cabeza entra a ser un síndrome, diría yo, más que una enfermedad como tal, porque es un síntoma o una serie de síntomas diferentes. De hecho, en medicina biológica, cuando un paciente nos llega con un dolor de cabeza y lo modalizamos, antes que nada buscamos cómo es el dolor de cabeza de ese sujeto en especial, porque cada uno lo va a sentir de una manera diferente. Habrá quien sienta un dolor frontal, otros sienten un dolor al lado derecho, le llamamos cefalea hemicránea, otro puede ser tensional, que arranca por ejemplo en columna cervical, arranca en el cuello y va subiendo. Hay otros dolores de cabeza que son totalmente la cabeza como una prensa que estuviera apretando allí. A ese también le llaman tensional, como una banda que aprieta la cabeza. Algunos cursan con diplopía, o sea, distorsiona la visión. Algunos pacientes tienen náuseas y si vomita mejoran, por ejemplo. Otros no tienen náusea y si vomitan se empeoran. Es decir, cada sujeto con dolor de cabeza es una modalización absolutamente diferente.
Por eso entonces no lo tratamos como enfermedad, sino que lo tratamos como un síntoma, y cualquiera sea la denominación que se le dé al dolor de cabeza y cualquiera sea el factor desencadenante, porque pensaría yo que en este mundo moderno quizás el primer factor desencadenante de una cefalea sí es el estrés. Y muchas personas, especialmente en estrés laboral, sienten esa tensión que resulta de una situación muy exigente y, como hemos explicado cuando hablábamos de estrés, muy repetitiva, porque es que el estrés es válido, pero si usted gasta la descarga de adrenalina en el momento, pues ya pasó. Pero un estrés repetitivo es aquel que el sujeto está sentado recibiendo, por ejemplo, presiones muy fuertes y haciendo esos disparos de adrenalina consecutivos. Pues eso normalmente termina en dolor de cabeza. Y hay dolores de cabeza pues que son de origen físico, como tal, pero muchos de ellos, en nuestra experiencia, tienen que ver con el factor emocional. Eso que llamamos migraña, pues es una intensidad variada que se acompaña, como dije hace un momento, generalmente de náuseas y de insensibilidad a la luz. Y el dolor de cabeza de una migraña llega a ser muy intenso. Hay otras que se llaman tensionales, también las mencioné tangencialmente, donde hay un dolor muscular agregado, fuera del dolor como tal, y también mucha sensibilidad a la luz. Y hay otros dolores de cabeza que se originan en una conmoción cerebral, es decir, un golpe en la cabeza que pudo haber hecho un daño mucho más allá de lo que uno piensa pues de que pudiera suceder. Como decíamos, hay un común denominador en todos los dolores de cabeza, y dicen algunos expertos, además pues son conceptos aislados, que tenemos allí rodeando las arteriolas del sistema nervioso un tejido intersticial que tiene que ver con una humedad. Cuando ese líquido, cuando hay dolor de cabeza y hay vasodilatación periférica de los vasitos, ese líquido se riega por el tejido y esa es la causa principal de dolor. O sea que no importa el origen, ese común denominador sí lo tiene. Entonces cuando tomamos analgésicos simplemente lo que hacemos es aumentar un poquito el umbral de tolerancia que tiene el organismo al dolor, pero supremamente peligroso porque primero estoy enmascarando algo, eso tiene un efecto muy fugaz, tiene un costo-beneficio que siempre será más el costo que el beneficio, y hay personas que uno ve que toman analgésicos todos los días. Los expertos dicen que no se podría tomar un analgésico más de 10 veces en un mes, y hay personas que toman todos los días. Calculemos lo que está pasando allí, que no solamente están enmascarando el problema, sino que se están volviendo refractarios. Eso tiene un efecto hepatotóxico muy fuerte y va a hacer que el paciente cada día requiera de más medicamento. Entonces lo que al principio fue un acetaminofén, luego tiene que tomar un AINE o tiene que tomar mezclas de medicamentos, y anoche vi en un noticiero el escándalo mundial que hay porque a todos los analgésicos le metieron los laboratorios opiácidos y resulta que hay muchos adictos, sobre todo en los Estados Unidos, drogadictos que fueron motivados por analgésicos que se le meten esas sustancias para que tengan un efecto más contundente. O sea que esto del dolor de cabeza es una problemática más allá de lo que uno ha pensado, que de pronto con solo mitigarlo con un analgésico, con un AINE de esto, un antiinflamatorio no esteroideo, que ya con eso vamos a salir del problema. No. Desde esta perspectiva, como dije ahora, nosotros nos ocupamos de modalizar al paciente y saber realmente cuál puede ser su factor desencadenante, porque la cosa, como dijo el doctor Hahnemann, una enfermedad primero es un pensamiento. Tenemos que descubrir realmente si hay una manifestación, un síntoma, un signo físico. Eso simplemente es la repercusión, es la proyección de algo muy mental y muy emocional. En Nueva York desde siempre ha existido una clínica muy famosa que se llama la Clínica del Dolor de Cabeza. Un amigo mío que tenía suficiente dinero fue y se internó en esa clínica durante un mes y volvió a Cali sin dolor de cabeza, pero a los 20 días tenía dolor de cabeza. Es decir, se gastó toda la plata del mundo, invirtió un tiempo, talento y tesoro en eso, y simplemente lo que le pusieron fue paliativo. Es decir, no pudieron tratar el origen del dolor. Pienso que nosotros tenemos terreno abonado. La terapia neural, por ejemplo, es muy eficaz en las cefaleas, en los dolores de cabeza. Y bueno, hay otros elementos agregados
en la parte nutricional también, que nos puede ayudar muchísimo, pero sobre todo enseñándole al paciente a que tenga una calidad de vida. Hay otros factores desencadenantes, pero esos ya son pues muy puntuales, como por el alcoholismo, por ejemplo, las personas que toman mucho lácteo, son muy proclives a hacer dolores de cabeza. Los que sufren alergia, por ejemplo, una sinusitis ocasiona un dolor de cabeza muy intenso, o el mero hecho de tener rinitis, ¿no? Hay personas que no soportan, no toleran luces brillantes, y eso les ocasiona una migraña, por ejemplo. El tabaquismo ni se diga, porque esto es un efecto vasodilatador bien nocivo que no corresponde pues el que sería como instrumento terapéutico. Olores, perfumes también ocasionan dolor de cabeza, ejercicio que se sobrepasa, no dormir bien definitivamente produce dolor de cabeza en un porcentaje muy alto. Los ruidos muy fuertes, los ayunos prolongados, el consumo de chocolates, de productos refinados, todas estas cosas podrían ser factores desencadenantes, o más bien agravantes, diría yo, porque ya es proclive a un dolor de cabeza, lo que pasa es que cualquier circunstancia de esas, pues es un disparador. Entonces, dicho pues, o resumiendo todo lo que acabo de definir, hay que tratar el enfermo, no la enfermedad. Y los analgésicos no son el tratamiento de un dolor de cabeza, porque repito, cada sujeto con dolor de cabeza va a tener una modalidad totalmente distinta. Hay que saberla para poder llegar al comienzo de lo que es ese martirio tan fuerte que es sufrir de cefaleas permanentes. Sí, señor. Yo creo, doctor J. Inman, que pues acaba con esta ilustración clarísima de explicar las razones más importantes. La sugerencia principal es identificar la causa, porque pues la persona puede ser hipertensa o pues ya puede estar en un cuadro diabético o tener problemas de visión o problemas respiratorios, es decir, hay que llegar al origen para no depender del analgésico, porque pues el costo-beneficio es más alto, el costo como tal en el sobreabuso de los mismos. Allí es importante para hoy determinar los principales motivos de dolor de cabeza. Tal vez los más frecuentemente presentados son el caso de la cefalea tensional, por malas posturas, por estrés, porque la persona tuvo alguna noticia impactante o fuerte, y generalmente allí ocurre ese dolor tipo banda, como lo menciona el doctor Jaramillo, que tensiona, como que aprieta toda la cabeza, y es un dolor como profundo, pero bastante molesto porque genera incapacidad. Y hoy también vamos a plantear como dentro de los factores principales la migraña. Una migraña, o los que hemos padecido de migraña, entendemos que es un tema bastante incapacitante. Casi que uno tiene que aislarse de todo, irse a un sitio oscuro donde no haya luz, donde no haya ruido, donde puede haber manifestación de náuseas. El dolor es unilateral, muy penetrante en un solo lado de la cabeza, y es un dolor bastante fuerte. Entonces, allí es donde hoy nos vamos a enfocar y lógicamente a plantear conceptos y esquemas que sean de soporte y apoyo en la medicina natural, pero sobre todo muy eficaces, no solamente para corregir el dolor de momento, sino para aliviar el dolor de cabeza como tal. Otro concepto que usted planteaba, doctor Juan Camilo, Así es. la importancia de la buena y óptima circulación. Así es, la importancia de la buena circulación. Es que tenemos que tener en cuenta que nuestro centro de mando como tal, nuestro órgano más importante y el órgano que está consumiendo energía y alimento constantemente es el cerebro. Tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo, cómo nos estamos alimentando, qué combustible le estamos dando a ese órgano que está todo el día consumiendo energía. Por los malos hábitos, la mala alimentación, el consumo de grasas saturadas, estamos taponando, digamos así, las vías de irrigación, que son las arterias. Las arterias están para llevar oxígeno y nutrientes a los órganos, estamos taponando y estamos generando muchísimos problemas. Creo que muchos profesionales, entre ellos el doctor J. Eastman, dicen que uno de los principales motivos por las personas que sufren de Alzheimer es eso, una mala nutrición cerebral. No le está llegando los nutrientes correctos que necesita este centro de mando, de comando, que es el cerebro, que lo vamos a necesitar para todo. Hay un tema muy implícito, que es el tema emocional, que es
fundamental para el desarrollo de migrañas y de patologías de cefaleas tensionales. Como en anteriores programas hemos mencionado, el doctor Hans Seidle, en su fase del estrés, en la fase del agotamiento, es donde se predispone a sufrir más de este tipo de problemas. Pero bueno, aparte de una sana alimentación, de una dieta alcalina, hay ciertos componentes que nos van a ayudar a optimizar ese riego, ese flujo, esa nutrición cerebral como tal. Hay un neurotransmisor que es la acetilcolina, que es uno de los neurotransmisores fundamentales en nuestro sistema nervioso central. Y ese neurotransmisor va a estar en las neuronas, en la sinapsis neuronal, y las neuronas comen, necesitan energía, necesitan comer comida todo el tiempo. ¿Y cuál es la comida de las neuronas? Pues los fosfolípidos, que son los precursores de ese neurotransmisor. Hay una estrategia de Hacking de Francia que es rica en fosfolípidos, fosfatidilcerina, fosfatidilinositol y fosfatidilcolina, como nutriente fundamental para la síntesis del neurotransmisor de la inteligencia. Todo lo que tiene que ver con corteza prefrontal, con el raciocinio, con la inteligencia, con la memoria, con la conexión, es a través de la acetilcolina y a través de los fosfolípidos. Pero también hay que tener esas arterias optimizadas, limpias de radicales libres. Por eso necesitamos antioxidantes de última generación, por ejemplo, de la vitis vinifera, que es del mosto de la uva, o omegas en su correcto balance, ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6. Y también como energizante, como la parte de optimización de la mitocondria, que es donde va a estar toda esa energía en la síntesis de nuestra energía en el organismo, vamos a tener la L-carnitina y el picolinato de cromio como extraordinarios energéticos potenciadores naturales, ¿no? Claro que sí, es que naturales. Es importante hacer nutrición óptima cerebral, y cuando hablamos de nutrición cerebral va más allá de un tema de un multivitamínico o de unos minerales, y es plantear nutrientes, como muy bien lo acaba de explicar el doctor Juan Camilo, que le permitan al cerebro alimentarse, los llamados fosfolípidos. El cerebro necesita grasa, pero grasa buena para nutrirse, pero al mismo tiempo necesita antioxidación para mantener en óptimas condiciones todo ese riego sanguíneo y oxigenación como tal. Por allí hay una afirmación del doctor Ginás, que es uno de los hombres que más sabe del cerebro en el mundo, además orgullosamente colombiano, y él dice: el cerebro no es el que se enferma, sino las arterias que lo abastecen. Y esta afirmación pues hace alusión de que mientras las arterias mantengan sanas, maleables, en óptimas condiciones, sin obstrucción ni taponamiento, sino teniendo una óptima circulación y oxigenación sanguínea al cerebro, pues nuestro rendimiento mental va a estar en igual proporción, en óptimas condiciones, y no solamente rendimiento mental, todo lo que tiene que ver con la parte cognitiva, que de allí también tiene mucho que ver con la conexión emocional. Es por eso que hoy uno de los objetivos más importantes es hablar de nutrientes de cerebro. Allí Hacking de Francia es especialista en este concepto, pero también plantear recursos que sirvan de soporte y de apoyo en la manifestación de los diferentes tipos de dolor de cabeza. Vamos a hablar entonces del esquema terapéutico del día de hoy. Esquema terapéutico recomendado del día. Muy bien, doctor J. Eastman, hablemos de su primer recomendado el día de hoy. Muy bien, el primer recomendado del día de hoy se llama Omedol, es un producto de Hacking de Francia que reúne en su fórmula 4 medicamentos que tienen un tropismo selectivo en migraña. Yo advertí ahora, cada migraña o cada dolor de cabeza tiene un origen distinto, es decir, una modalidad distinto, pero no podríamos tomar 4 analgésicos al tiempo, que lo único que vas a suprimir, y no estaríamos cubriendo las necesidades del paciente. Como las esencias florales de tercera generación básicamente parten de la homeopatía, de materia médica homeopática, pues hay un medicamento para cada tipo de dolor de cabeza. Pero hay 4 medicamentos que son los que mejor cubren la necesidad del paciente. Entonces en el Omedol se incluye, por ejemplo, la chamomilia, que es la manzanilla justamente, tiene que ver con esas cefaleas que son
latientes que siente la persona, que como si fueran exactamente los latidos del corazón, llegan así en golpeteos. En muchos dolores reumáticos nocturnos van acompañados, por ejemplo, también de este tipo de dolores, no de la cabeza, sino de otras partes del cuerpo. Entonces la manzanilla cubre especialmente esa parte muscular, que es uno de los ingredientes de muchos dolores de cabeza. El segundo elemento que está ahí en el omedol, pues es el iris versicolor. El iris es el medicamento que tiene que ver con la jaqueca semicránea, la que yo le mencionaba ahora. O me da el lado izquierdo o me da el lado derecho, a veces me comienza el derecho, pero luego se pasa para el izquierdo y luego me cubre toda la cabeza. En esas cefaleas que tienen mucho que ver, que además van acompañadas de visión borrosa, y que se originan cuando la persona come dulces. Esa es otra de las características del iris versicolor. En materia médica figura como tal, o dulces o alimentos muy grasos. Y ese tipo de cefalea hemicránea también va acompañada normalmente de náusea, que ahí el cuadro se complica, porque es que no solamente el dolor, sino tener náuseas es bien complicado. Y el árnica montana, que es tan conocida, es el medicamento cuando ha habido dolores de cabezas originados en traumatismos o contusiones, que el paciente tiene antecedentes de haberse golpeado. Y generalmente también hay dolores de cabeza que acaban con epistasis, es decir, con hemorragia nasal. Esto le sucede a personas que intempestivamente se les sube la presión y es un mecanismo de defensa del organismo hacerle hemorragia para que no vaya a dar una hemorragia externa. Por eso, así sea un dolor de cabeza, hay que consultarlo con el médico, porque es que no sabemos cuál pudiera estar siendo su origen. Pues el árnica protege mucho al paciente para que eso no vaya a suceder. Y el último medicamento, del cual hablamos muchas veces en este programa, pues es la hierba de San Juan, el hipericum, que tiene que ver con dolores que están en la parte periférica, o sea, nervios periféricos, y eso exactamente equivalen los nervios que están ahí circundantes de todo el sistema circulatorio, del sistema nervioso, del cerebro. Y allí funciona excelentemente, además de que es un regulador neurovegetativo. Si ese dolor de cabeza es por estrés, el hipericum le va a llegar muy bien a ese paciente, porque lo va a tener relajadito, tranquilo, que pudiera ser en muchas ocasiones el factor desencadenante. Yo diría que la mayoría, en mi experiencia, en un consultorio, yo sí siento que la mayoría de las cefaleas tienen origen tensional, por estrés especialmente laboral, por estrés familiar también, por situaciones económicas, por pérdidas, por fobias, por tantas cosas que tocan realmente lo mental y lo emocional. Y debo una vez subrayar algo: la homeopatía cumple con esa promesa, no solamente quitar de medio un síntoma, sino estar cubriendo esa parte mental y emocional del paciente, haciendo que drene esa carga de adrenalina que él tiene metida en el organismo, y que el organismo, para prender un bombillo rojo, pues pone un dolor de cabeza que pareciera lo menos grave, pero que va a terminar mal, ¿no? Bueno, yo pienso que tenemos en el omedol un producto extraordinario. Es una de los grandes soportes que nos puede brindar Hacking de Francia en cuanto a la terapéutica homeopática y de las esencias florales de última generación. A mí me encanta el omedol. Yo pienso que es uno de mis preferidos dentro de la línea spray que tiene Hacking, precisamente por lo eficaz que es en la resolución de diferentes tipos de dolor de cabeza. Después les cuento más adelantico en el desarrollo del tema una experiencia personal con una migraña bastante compleja, muy rebelde, que tuve además durante años, y que con el esquema que hoy vamos a plantear los resultados han sido geniales. Uno de ellos es el omedol, que es tener un recurso que con los diferentes componentes de los cuales acaba de hablar y explicar claramente el doctor J. Eastman, se van a atender las posibles causas de dolor, bien sea por tema metabólico, digestivo, alteración nerviosa, muscular, circulatorio. Aquí es donde se hace una combinación inteligente para lograr atender muy bien ese dolor de cabeza, y si es una migraña, con mayor razón. Pero hablamos de una segunda propuesta, doctor Juan Camilo. Así es, Carlos. Y es nutrir el cerebro. Nutrir. Esto en la medicina integrativa, por eso es integrativa, es armar sinergias. Y el NutriCervo Kim
como extraordinaria estrategia para nutrición cerebral, para darle comidita al cerebro. Tenemos fosfatidilcerina, fosfatidilinositol y fosfatidilcolina como precursores de la síntesis de acetilcolina. Son estos fosfolípidos que nos van a nutrir ese cerebro. También tenemos antioxidantes como la vitamina C o de la vitis vinífera del mosto de la uva para evitar la formación de radicales libres. Y también como extraordinarios potencializadores energéticos tenemos la L-carnitina y el picolinato de cromio en esta extraordinaria estrategia del Nutricervoquin. Como dosis podemos tomar una cápsula después de las comidas, o sea 3 veces al día, o 2 en la mañana y 2 en la noche como mantenimiento de soporte para temas de insomnio, para temas inclusive de depresión, de cefaleas, para mejorar nuestro rendimiento deportivo o cognitivo o laboral también, el Nutricervoquin de Hacking de Francia. Muy bien, ese es el Nutricervoquin, un extraordinario nutriente cerebral que va a optimizar la circulación, y muchas de estas migrañas tienen que ver con problemas circulatorios o de microcirculaciones, de esos vasos o pequeños vasos que nombra el doctor J. Eastman, y que allí también va a permitir de que haya una buena irrigación al cerebro para mantenerlo en óptimas condiciones. Serían muchas las funciones. Yo pensaría que el Nutricervoquin es uno de aquellos productos que sirve como un suplemento para un tema de soporte en general, para mantenernos más activos, más dinámicos, con mejor concentración, memoria, en fin, son las multiplicidades que puede brindarnos esta gran fórmula de Hacking de Francia llamada Nutricervoquin. Estas dos propuestas serían las iniciales: Omedol, Nutricervoquin, que pueden ampliar y consultar sobre ellas en la línea de asesoría Farmacia Naturel, 387-2658. 8:29 minutos de la mañana. Seguimos en directo aquí por Javeriana Estéreo y por el Facebook, y surgen muchas preguntas a través del chat. La primera es de Joana. Dice: hola doctor Eduardo, hace 13 años tuve un accidente y recibí un fuerte golpe en la cabeza. A raíz de eso sufro de dolores de cabeza muy constantes. Fui a un especialista y los medicamentos ya son más fuertes y me causaron una gastritis. ¿Qué me podría recomendar para aliviar el dolor o qué podría hacer para acabar con el malestar? Muy bien, desde el principio dijimos que en este caso hay que tratar el enfermo, no la enfermedad. El dolor de cabeza no es enfermedad, es un síntoma, hay que modalizarla, pero justamente por eso estamos dando hoy, Joana se llama, ¿no? Joana, sí señor. Joana. Por eso estamos dando, Joana, hoy un esquema muy práctico, muy inocuo, no va a tener efectos colaterales, que siento que te va a ayudar muchísimo, sobre todo porque en ti sí está claro cuál fue el factor desencadenante, fue muy traumático. Pero entonces, como allí están incluidos, por ejemplo en el Omedol, está incluida el árnica, que es el modulador de la inflamación, está el hiperincum, que es un regulador neurovegetativo, sé que al menos como sintomático te va a funcionar muy bien, acompañada del Nutricervoquin, ¿no? Claro que sí. Porque esto te va a irrigar mejor el cerebro. Pero Joana, es menester que en algún momento te podamos hacer eso que se llama una repertorización, una modalización. Contamos con un escáner 3D que a veces nos ayuda muchísimo también a coger datos que no podamos concretar en la anamnesis, que es la historia clínica, y nos permite saber si hay una causa, además de la que ya conocemos, que fue un trauma que pueda estarte molestando la vida. Pero de todas maneras, esto que te hemos recomendado hoy va a ser muy válido para que comiences, y ojalá que hasta sea definitivo, pero te reitero, tenemos que ir más al fondo de todas maneras. Claro que sí. Hay un remedio, doctor J. Eastman, de la línea Hacking de Francia, llamada Traumatoquin. Pensaría que puede ser un complemento al esquema También, de hoy. Correcto. Por lo que precisamente tiene que ver con traumas físicos y emocionales que pueda vivir una persona, para ayudar al tema de reparación. Tiene mucho en común Traumatoquin con el Omedol, pero bien pudieran juntarse, ¿cómo no? Porque aquí no hay problema de lo que se llamamos en el mundo alopático interacción de medicamentos, es decir, aquí nada se va a contraindicar con nada. El sistema nervioso, que es el director de la orquesta, se va a encargar de captar esa onda
que tiene cada uno de los medicamentos con un poder terapéutico. Entonces se puede mezclar perfectamente Traumatoquin y Omedol, y además de lo que ya hablamos, una nutrición cerebral que es el Nutricerboquin, ¿no? Bueno, como viene en spray, una estrategia puede ser en medio vasito con agua, poner 8 puff de cada uno, 8 puff del Omedol, 8 puff del Traumatoquin, y tomar 2-3 veces al día esta combinación. Y el Nutricerboquin, doctor Juan Camilo, sí se podría utilizar, por ejemplo, con el desayuno. Así es, puedes consumir 2 cápsulas al desayuno y una en la tarde, o 2 según sea la severidad de tu sintomatología. Muy bien, tengo otra inquietud por redes sociales, por el Facebook, donde también a esta hora nos siguen muchas personas, y es Johan Mora. Habla: buen día, doctores, por mi trabajo acostumbro a acostarme muy temprano, pero extrañamente me despierto con dolor de cabeza y cansado. Me extraña porque duermo las 8 horas. ¿Qué podría hacer? Bueno, ¿cómo se llama? ¿Joan? Joan Mora. Joan Mora. Podrías estar, cuando nosotros hablamos de tener un sueño reparador, se tiene que cumplir un ciclo, que es el ciclo REM y el no REM, para que todos los procesos de nuestro cuerpo se reparen. Tú puedes estar en temas laborales, en temas personales, con un estrés constante y tener una fase que, como ya hemos hablado, una fase de agotamiento que muchas veces puedes que duerma las 8 horas, pero pues tienes que preguntarte de esas 8 horas cuál es la calidad del sueño. Tenemos que tener esas fases no REM y REM profundas. Puedes que de las 8 horas te levantes inconscientemente, o no las estés descansando correctamente, o estés muy agotado por temas laborales y sentimentales también. Entonces yo también te recomendaría tener una sana alimentación y también la nutrición cerebral fundamental. El Nutricerboquin también como estrategia para manejo del insomnio. Hay una esencia floral que es el Somniaquin, que trae estrategias como la avena sativa, reguladores neurovegetativos homeopáticos que te van a ayudar a eso, a la calidad del sueño, para que ese sueño sea reparador, para que se cumpla ese ciclo nictameral como tal, y así puedas levantarte con todas las energías. Sí, señor. El Somniaquin sería como relajante natural, así lo podemos clasificar. Así es. Para dormir profundamente. Hay que estar también muy atento a las posturas. Muchas veces no somos conscientes de qué postura adoptamos durante la noche y terminamos por ahí como unos ganchos volteados por toda la cama, y eso también puede generar cefaleas. El colchón y la almohada también, aunque usted no lo crea, es un factor muy importante. Otro factor importante es temas de televisor, de celulares también, radio, computadores, portátiles en el mismo cuarto. Lo recomendable es no tener todos estos aparatos electrónicos, porque inclusive estas luces, las luces no dejan que el cuerpo descanse correctamente. Sí, señor. Entonces, ahí está una orientación, Joan. Puedes consumir el Somniaquin en horas de la noche junto con el Nutricerboquin. Yo le haría una propuesta mucho más contundente, mucho más revolucionaria, y es que Jaquín tiene justamente un kit, Neuraquin, que tiene 3 elementos. Uno para tomar por la mañana, que es el Ansio Home, que es para mantener ese estado de ansiedad niveladito. Por la tarde, pues va a tomar el Rescate, todo viene en spray, y por la noche el Somniaquin. Genial. Esa es la manera de estar las 24 horas protegido, porque ya lo explicaba el doctor Juanca, hay que cumplir, hay unos ciclos que se llaman los ciclos circadianos, y es que estamos diseñados para en el día estar levantados y de noche acostados, y a veces alteramos aquello y fisiológicamente el organismo no lo asimila. Hay personas que sí lo logran hacer, porque toleran muy bien un trasnocho, pero creo que la mayoría de los seres humanos no lo toleran. Al final terminan acomodándose, condicionándose a no dormir las horas que es. Y definitivamente, como dicen los orientales, como dicen los maestros orientales, a la alcoba le llaman la alfombra mágica. Quiere decir que es un momento en que usted está en otro ambiente, por eso hay que sacar todos los
aparatos que hagan descargas iónicas positivas que van a acidificar el organismo, y tener un buen colchoncito. Vale la pena invertir en un buen colchón para poder dormir muy cómodamente y que esos ciclos se cumplan. De resto es muy complicado. Y culturalmente la alcoba la convertimos más bien en un campo de batalla, no en una alfombra mágica. Dentro de las alcobas suceden muchas cosas y además de estos ambientes acidificantes se complica. Hay que revisar todo eso, hay que revisar cómo está el ejercicio de la persona. Si está una persona joven, necesita el ejercicio físico para poder botar calorías. Si eso se acumula ahí, no va a poder dormir, va a estar irritado su sistema nervioso. Son tantas cosas alrededor de esto, y cada que hay una pregunta de esto uno siente ganas de explicar muchas cosas. Sí, claro. Sabe que hay muchos ingredientes, ¿no? Si va a pelear con la esposa, que pelee afuera de la alcoba, pero no adentro. Peleen en el patio. El doctor J. Eastman tiene una maestría en camas y en alcobas. Sí. Yo anduve con el profe Fernando Posada, Sí. y él escribió un libro que se llama Artes Amatorias. Y yo escribí el prólogo de ese libro, imagínense. Fue un bestseller en los semáforos. Bueno, tengo otra inquietud de Noelia Cañaveral. Dice, buenos días. ¿Es normal no tener sueño al día siguiente después de trasnochar? A ver, es que se cumple cuando está la luz solar y cuando el sol se oculta y cae la noche, se cumple un ciclo, ¿no? Un ciclo biológico, un ciclo circadiano, porque la luz del sol va a afectarnos a nivel físico como tal, a nivel neuroquímico. Cuando hay luz del sol, el cuerpo se prepara para hacer las actividades diarias. Pero cuando el sol se esconde y ya no hay esa luz solar, el cuerpo, ya la glándula pituitaria empieza a sintetizar melatonina y el cuerpo, el sistema nervioso parasimpático se va preparando para eso, para descansar. Pero ¿qué pasa si no hacemos eso? Si no descansamos, si no dormimos, el sistema nervioso simpático se va a activar y cuando sale el sol otra vez se va a volver a activar el sistema simpático y no te vas a sentir cansada. Pero ¿cuál es el problema y el detalle? El detalle es que si sigues haciendo esto constantemente, no se va a cumplir los ciclos de reparación del sueño y ese sistema simpático se va a agotar y es ahí donde vas a tener problemas de salud. O sea, Noelia, va a pasarle la cuenta de cobro en algún momento. Así es. Entonces es importante sí tratar de regular los ciclos del sueño. Y una estrategia genial es lo que hoy plantea el Dr. J. Eastman con el Neutraneuraquin. Es un kit para brindar un soporte mental, emocional, a lo largo y ancho del día, desde la mañana, tarde y noche, para regular esos ciclos del sueño. Pero sin lugar a dudas, pasa la cuenta de cobro. Tal vez no ahora, sino más adelante. José Martínez dice, doctores, sufro de sinusitis crónica y algunas veces la migraña no me deja descansar por sentir inflamación dentro de la cabeza. Dejé hace tiempo el tratamiento para la sinusitis, pero ya no sé qué hacer. ¿Qué me recomiendan para evitar estos dolores? Ya lo mencionábamos al comienzo cuando estábamos hablando de la patología como tal, que hay muchos dolores de cabeza que se originan en una sinusitis. Por cierto, son dolores muy intensos, porque es un dolor que se siente además allá en el periósteo, se siente en el hueso. Entonces es un dolor punzante, es como si le metieran una lanza a la persona. Yo sé interpretar bien el dolor porque de joven, por haber vivido en una tierra demasiado fría, yo viví en Yarumal, Antioquia, eso es un páramo, me levantaba a las 4 de la mañana y le metía la cabeza un chorro de agua helada. Eso terminó y todos los que estaban alrededor mío terminaron en eso. Por fortuna, pues después conocí la homeopatía, porque lo que me mandaban en esa época pues eran antibióticos. Cada vez que tenía una crisis, un antibiótico y un antihistamínico, peor todavía. Entonces ese moco se va quedando retenido y porque no fluye. Cuando usted toma antibióticos y este tipo de medicamentos como los antialérgicos, ese moco queda reseco allí y se vuelve caldo de cultivo. Cada que él intenta, fisiológicamente él tiene que salir, y si no lo dejo salir y se aposenta y se cristaliza, se vuelve caldo de cultivo y eso se vuelve un círculo vicioso. Tenemos una fórmula en Jaquín de Francia que se llama Sinustic. Ese Sinustic tiene todos los medicamentos homeopáticos que tienen un tropismo muy selectivo para que ese moco de la sinusitis fluya, porque es que si no fluye, toda la vida va a haber sinusitis, y la cirugía aquí para sinusitis no sirve para nada, el paciente vuelve a recaer muy rápidamente, es como si le creara más resistencia cuando operan estos pacientes.
fluidificar esos senos paranasales funciona muy bien. Ustedes, las personas, especialmente, ¿cómo se llama nuestro amigo? José Martínez. José Martínez, búsquese allí en Google una palabreja que es la siguiente, nasal terapia, o también la jarrita se llama una lota. En el idioma hindú se llama Japaneti, la técnica, Japaneti. Es una jarrita muy parecida a la lámpara de Aladino, con un pico larguito, para hacerse lavados nasales. Yo me curé de la sinusitis con la nasalterapia, con el Japaneti. Esas jarritas veo, en estos días consulté porque necesitaba para un paciente, en Mercado Libre se consiguen porque en el mercado desaparecieron. Eran de cerámica y eso no aguantaba, se rajaban. Cuando la vaya a comprar, procure que sea metálica. Hay unas de acero inoxidable. Se llama nasalterapia o una lota. Ese es el nombre en hindú del aparatico. Y créanme que eso es espectacular, porque tiene un valor agregado. Cuando uno se hace lavados nasales, así no tenga sinusitis, esto mejora sustancialmente el estado de alerta del sujeto. Empieza a ver las cosas de otro color. Su estado mejora sustancialmente. ¿Por qué? Porque hay mayor oxigenación. Es que estos vasitos que tenemos aquí en los senos paranasales es lo más cerquita al cerebro. Esos son los vecinos inmediatos de los vasos que irrigan el sistema nervioso. Entonces, al haber una mayor oxigenación y al usted despejar aquello y al usted empezar a respirar a todo pulmón, que es lo que nos pasa, recordemos que los senos paranasales son como un neumático y deben ser muy flexibles para que pueda haber el intercambio. Pero cuando un seno paranasal se endurece, pues no cumple el papel de eso, de neumático, y hay que mantenerlo muy despejado. Este producto le va a sentar muy bien y consígase la lotica y verá, se acordará de mí toda una vida. Y eso se hace con sal marina. Con sal marina y agua tibia. Y agua sí. tibia, Sí, la nasalterapia, sí, como para hacer esos barridos y limpieza. El Japaneti. Japaneti, bueno, yo lo noto muy cibernauta usted, doctor J. Isman, hablando de Mercado Libre, de Google, todo este rollo. Doctor. Ya no me muevo de mi casa para comprar lo que necesito. Un ejemplo de cómo llegar bien a los 80. Bien, entonces ahí queda la recomendación del maestro, el doctor J. Isman. Un tocayo suyo, doctor J. Isman, Eduardo Guedes, pregunta: buen día, doctor, sufro mucho de dolores de cabeza, ya el ibuprofeno no me hace efecto. ¿Dónde podría conseguir el producto que dicen y qué podría hacer con este dolor de cabeza que hay veces me deja sin hacer nada, es decir, lo aísla? Es un caso típico y clásico del que expusimos en la introducción del programa. Sí. Muy bien, entonces por favor demos los teléfonos de Farmacia Natural. Si se encuentra en Cali, mi querido Eduardo, puedes llamar al 387-2658. Si estás en otra ciudad, porque pues puede hacer conexión desde cualquier parte del país, escríbenos a través del chat y por allí nuestro equipo de mercadeo va a brindarle orientación en qué ciudad del país, en qué punto del país o en qué punto de venta puede encontrar los productos de hoy, el caso del Omedol y el Nutricervoquim. Tengo aquí a Ana Rodríguez. Buen día, soy ama de casa y me encanta su programa, sigo sus consejos y de verdad me funcionan muy bien. Están cambiando vidas, doctores. Un abrazo desde Valle de Lili. Un abrazo y qué gusto, Ana, de que nos escuches. Un placer. Espero que mucha gente siga nuestros consejos y así divulgar la medicina biológica. Esa es nuestra mejor gratificación. Realmente saber que estamos siendo útiles, ¿no? Para que se cumpla un aforismo oriental que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros sentimos que estamos sirviendo. Y me alegra mucho que nuestros receptores, que son ustedes, los oyentes, lo interpreten de esa manera. Este programa no está diseñado para hacer un mercantilismo, para nada. Nos proponemos, ustedes ven que hablamos de muchas cosas, mencionamos algunos productos porque son nuestra experiencia en algún momento, pero no pretendemos andar vendiendo absolutamente nada, sino que más bien ustedes acaten algo que es: no hay enfermedades, hay enfermos. Y usted tiene dentro de su corazón un médico. Y cuando usted incentiva a ese médico, se cura de lo que quiera. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, un saludo muy especial para Ana Rodríguez. María Lucía. Buen día, doctores, soy estudiante de medicina. Encantada de escuchar su programa. Son un ejemplo a seguir. Doctor Camilo, saludos.
Dice así. Qué envidia, ¿no? Un saludo para María Lucía también. Es el pollo de la mesa, entonces hay que aprovechar el cuarto de hora allí. Nosotros todos los días llegamos aquí a la emisora, a la Universidad Javeriana, pasadita a las 7 de la mañana. Y por consiguiente la cafetería y los corredores están llenas de chicas hermosas. Sí. Y yo siempre, pues, cuando yo con el doctor Juanca, yo me pego ahí a ver si me pillo una miradita. No, todas son para el doctor Juanca. Sí, claro. Pero a mí me pasa lo mismo. No, la medicina es una carrera muy bonita, a veces larga y dura, pero vale la pena hacer el esfuerzo porque así vamos a ayudar a muchas personas. No solamente ayudar a los pacientes a nivel físico, ¿no? Sino a nivel emocional, mental y espiritual, ¿no? Que es como el objetivo de estas medicinas integrativas. Muy bien. Tengo a Juan Carlos Quevedo. Dice buenos días para todos ustedes. ¿Qué tan bueno es el ginkgo biloba para oxigenar el cerebro y limpiar las arterias? ¿O qué funciones cumple en el cerebro? Muchas gracias. Yo creo que es uno de los grandes conceptos que tiene la medicina tradicional china y oriental. Yo creo que es una de las plantas milenarias más importantes y uno de los mejores oxigenadores que hay. Así es, el ginkgo biloba tiene muchísimas funciones, muchas funciones. Entre ellas, sí, extraordinario oxigenador cerebral y también muy buen antioxidante. Lo puedes consumir, sí, con libertad. La única contraindicación del ginkgo biloba es si eres o si tienes un familiar que lo va a consumir, si eres un paciente anticoagulado, ¿no? Porque si consumimos el ginkgo biloba siendo anticoagulados, va a ser un efecto anticoagulante, entonces nos va a generar problema en vez de beneficio. Pero el resto tiene muchísimos beneficios, extraordinario oxigenador, antioxidante, en fin, si lo puedes consumir, es muy bueno. De hecho, tiene una indicación que es antiagregante plaquetario, que es para poder evitar coágulos dentro de las vías circulatorias. O sea, de verdad, como ustedes decían, el ginkgo biloba es un producto bien interesante. Tan interesante que la industria farmacéutica ya lo adoptó, ¿no? Hay ginkgo biloba en el mercado alopático, ¿no? Que al principio era un ítem solamente de producto natural. Ya está igualito en todos los, digamos en todas las medicinas, aunque la medicina es una sola, pero ya está en todos los conceptos. Muy bien, ustedes pueden ampliar sobre todas las inquietudes que puedan surgir. Les agradecemos mucho la participación activa a través de las redes sociales, lo pueden seguir haciendo a través de los chats para poder brindar la mejor orientación. Teléfono de asesoría directa Farmacia Natural 387-2658. Línea especializada de Farmacias Natural. Info 387-2658. 387-2658. Jaquín de Francia, línea especializada en homeopatía, esencias florales, fitoterapia, suplementos dietarios y alimentos funcionales. Jaquín de Francia, vanguardia en medicina biológica. Muy bien, continuamos en directo por Javeriana Estéreo 107.5 FM y también a través del Facebook nos encuentran como Jaquín de Francia. Hablemos de la jornada del día de mañana, doctor Juan Camilo, en Salud Semillas de Tequendama. Usted y yo tenemos una gran amiga, sí, usted Nancy. Y yo no, los tres en común tenemos una gran amiga que es Nancy García. Es una extraordinaria asesora, yo diría que es una de las personas que más conoce del concepto de productos naturales en la ciudad. Es una persona con muchísima experiencia, con mucho conocimiento, con muy buena formación y es una gran persona que siempre está brindando allí una orientación en este punto estratégico que tiene Salud Semillas en Tequendama, que queda en la quinta con 42, al lado del Bancolombia, para dar una seña bugueña. Una seña bugueña, ahí al ladito, diagonal a la estación del Mío, llegan, se encuentran. Claro que sí, es el punto más tradicional de esta cadena de farmacias naturistas. En Salud Semillas usted mañana va a hacer una jornada que le hemos llamado Jornada de Medicina Integrativa. Así es, mañana, como su nombre lo dice, ¿no? Es una jornada de medicina integrativa o medicina biológica, donde voy a estar atendiendo pacientes en la consulta externa con todos los temas que planteamos aquí en el programa, asesorándonos en temas de fitoterapia, de esencias florales, de suplementos dietarios, también con un enfoque muy holístico, ¿no? que yo le doy. También vamos a hacer terapia neural al paciente que necesite
y obviamente asesoría en nutrición, en plantear la dieta alcalina. Ya hemos hecho esta jornada anteriormente con unos muy buenos resultados. Los pacientes han quedado muy satisfechos, contentos, y este es el fin, ¿no? De colocar, no solamente divulgar, sino colocar en práctica todo lo que planteamos aquí en el programa en cuanto a medicina biológica, ¿no? Medicina integrativa. Y estas jornadas tienen un tema interesante, y es que se da un precio muy asequible. Así es. Con una serie de plus, o sea, la consulta médica, con la terapia neural, con la utilización de cierta aparatología, de biotecnología para facilitar el diagnóstico al médico, y todo eso se hace dentro de un paquete especial para la jornada de mañana 31 de mayo en Semillas Tequendama. Teléfono 552-7609 o el call center de Salud Semillas para ampliar sobre la jornada del doctor Juan Camilo 524-2527. Saludablemente Activos presenta la sección El Quinto Elemento con el doctor Juan Camilo. Un saludo a todos los oyentes de Javeriana Estéreo. Les habla su amigo, el doctor Juan Camilo Perdomo, y hoy en este espacio de reflexión, motivación y despertar de la conciencia del quinto elemento, quiero plantear un tema de la felicidad. La felicidad es un tema muy amplio, pero no se puede considerar la felicidad lo mismo que bienestar subjetivo. Obviamente, si tomas algo rico, si viajas, si te das gusto, si tienes una esposa hermosa, una casa hermosa, casa, carro, beca, te vas a sentir bien, vas a estar estimulando los sentidos. Pero hay gente que tiene los sentidos muy estimulados, pero muy vacío el corazón. La felicidad es algo mucho más profundo. La felicidad es algo que llena el corazón. Es entrar en contacto con tu verdadera naturaleza, con tu verdadera esencia, que solo tiene un nombre, y ese nombre es el amor. No es algo que se dice ni se piensa, es algo que se siente, es esa presencia y esa fuerza que llena lo más íntimo del ser. Ese amor se convierte en transparencia del ser. Tienes que preguntarte qué es lo que quieres, qué te llena, qué te apasiona, qué te motiva, qué te hace verdaderamente feliz. Y esta frase, voy a mencionar una frase de mi autoría que dice: lo único que verdaderamente trasciende en este universo infinito es la conciencia, la fe y el amor. Qué buen mensaje ese. Nunca había escuchado una definición tan clara de la felicidad. Entonces, cuando a uno le preguntan qué es ser feliz, uno empieza como a tartamudear, ¿no? No tenemos claridad. Pero bueno, la base de la felicidad es el amor. Y aparte el amor es ese sentimiento de tranquilidad y bienestar. Yo creo que ahí se parte de todo. Y creo que hoy el doctor Juan Camilo nos deja una muy bonita reflexión para este día. Yo le escuchaba una conferencia japonés que está muy de moda. Yokoi Kenji. Kenji, sí. Uh-huh. Bien interesante el perfil de él. Y él narra una historia en algún momento de una persona que estaba en la cárcel, ¿sí? Pero que decía que se sentía absolutamente feliz, más que si estuviera libre, porque sentía que era útil y porque además de eso sentía que podía dar lo mejor de él a todos sus compañeros, que tal vez si lo sacaran al día siguiente no iba a ser feliz. Entonces no se trata de un sitio, no se trata de un lugar, no se trata de unos lujos. Yo pienso que es algo mucho más profundo el tema de la felicidad, y esto hace parte de la reflexión del quinto elemento. Te pueden quitar la libertad física, pero la libertad interior nadie te la puede quitar. Nelson Mandela, un gran representante, lo metieron a la cárcel, y después de meterlo a la cárcel se volvió el presidente allá de un país de Sudáfrica, y él decía eso. Y fueron muchos años además. Sí, te pueden quitar la libertad de moverte, te pueden encarcelar, pero la libertad interior, la libertad de corazón, esa no te la pueden quitar. Pues el tiempo se nos agotó. Una reflexión final, doctor J. Eastman. Pues para no salirme del tema, hay una anécdota famosa de dos judíos que se encuentran en la posguerra en una calle de París, y ambos habían estado en campos de concentración. Y entonces uno de los judíos, después de saludar, empieza a proferir
todas las maldiciones y a recordar todos los episodios difíciles que vivió en ese campo de concentración, que fueron los peores del mundo, ¿no? Y el otro judío, pues atento, callado, escuchándolo, y cuando acabó de hablar le dijo: todavía te tienen preso. Lo soltaron del campo de concentración, pero él siguió viviendo allá, vivió amargado. El otro judío no, tiró todo al olvido y vivía un presente intensamente. Eso es felicidad, el gozo está en este momento. El maestro de maestros decía: el reino, vivir el reino es estar gozoso, disfrutarse la vida de este instante. Y para uno disfrutar mejor cualquier cosa es estar agradecido, dar gracias por todo. Muy bien, muchas gracias por esas reflexiones del día de hoy. Un saludo final que me llega aquí por redes sociales desde la ciudad de Manizales, desde el punto Manimés de Manizales. Nos dicen: qué buen programa, Nancy Cardona. Nancy, pues un abrazo muy especial a ti, a doña Amparo, a don Iván, que a propósito mañana arrancamos con él participación a través de la radio, sí. De la radio en su programa Aló Familia, que lleva 30 años al aire. Entonces, un saludo muy especial a toda la familia Manimés. Un amigo mío además tiene viaje para Salamina. De paso por Manizales lo vamos a saludar allá a la gente de Manimés. Para Manizales, doctor. Voy a recordar esa tierra tan hermosa. Un momentico. Tiene como unas cabezas de ganado en Salamina, el doctor Juan Camilo. Bueno, tiene una vaquita amarrada mejor. A Gustavo Recalde, muchas gracias por su apoyo técnico. A Alex y Adolfo por hacer el acompañamiento audiovisual que nos permite que salgamos a través del Facebook. Al doctor J. Isman y al doctor Juan Camilo por su aporte el día de hoy. Muchas gracias. Los esperamos el próximo martes a las 8 de la mañana. Dios les bendiga a todos.